Volvió la Libertadores y con ello vuelven los clubes peruanos a una nueva cita con la historia. Y ahora repasaremos cómo les fue a los clubes peruanos esta semana. Arrancamos este resumen hablando de lo que fue el partido entre Alianza Lima y Libertad de Paraguay, que los íntimos lo perderían por la mínima diferencia. Un rendimiento muy bajo de la Alianza de Gorosito, que se esperaba pudiera llevarse los 3 puntos, sobre todo teniendo en cuenta que su siguiente partido va a ser en el Morumbí de visita. Ha decepcionado perdiendo por la mínima diferencia, que a pesar de haber mantenido una buena regularidad en la fase previa de la Libertadores, todos sabemos que una vez llegas a fase de grupos la historia es completamente diferente. En este encuentro, Libertad, un rival ya conocido para Alianza, al que incluso lograron vencer como visitantes por un 2-1 en la pasada edición, terminó devolviendo el golpe al imponerse en casa por la mínima diferencia, al más puro estilo de la paraguaya. Si bien Libertad no se caracteriza por un juego avasallador, recordemos que llegaban invictos a este partido, cosa que parece ser no muchos tuvimos en cuenta, incluyéndome. Hubo momentos en el que Alianza simplemente no supo qué hacer con la pelota. Los pases eran imprecisos y la generación de peligro en el área fue muy pobre. Los íntimos apenas pudieron llegar a los 3 remates al arco comparados a los 6 que tuvo Libertad, reflejando una preocupante falta de creatividad en el medio campo. Jugadores clave en su momento como lo fueron Lavandeira, Noriega y especialmente Cepelini estuvieron por debajo de las expectativas. En el ataque, Hernán Barcos prácticamente casi no recibió balones y para poner la situación más complicada, Quevedo volvió a decepcionar esta vez en el ámbito de clubes. Tras una oportunidad que él mismo desaprovechó en la selección, su desempeño con Alianza dejó mucho que desear. Tuvo opciones para habilitar a Barcos o intentar definir él, pero sus decisiones y ejecuciones no estuvieron para nada a la altura. El segundo tiempo tampoco tuvo grandes cambios en el desarrollo del partido. Dentro de las modificaciones realizadas por Gorosito, quizás el ingreso más destacado fue el de Cantero, quien mostró mucha entrega y predisposición por intentar buscar el resultado. Pero quitándolo a él, los ingresos de Gaibor, de Arrigo y Guerrero no marcaron una diferencia significativa en lo que fue los minutos finales del partido. Lamentablemente Barcos, antes de ser reemplazado por Guerrero, no pudo ser ese delantero decisivo que había sido en la fase previa y bueno, al momento del cambio tampoco es que Guerrero ya tenga un gran nivel para lo que son competiciones internacionales. Ya eso es una historia conocida y sobre todo los que hemos visto sus partidos más recientes con la selección, quitando el partido con Bolivia, que bueno, era Bolivia, ya sabemos cómo llega el rendimiento de Guerrero a este tipo de partidos. La situación se complica sobre todo en el tema de las suspensiones, ya que tanto Enrique, Zambrano y Garcés, justamente 2 de ellos siendo los centrales titulares que no tienen reemplazo, no van a poder jugar el partido de visita contra Sao Paulo. Un encuentro que a todas luces parece difícil que los íntimos lo puedan ganar. Y otra cosa que hace un poco de ruido es que en el minuto 68, cuando llega la expulsión de un jugador de Libertad, Alianza no fue capaz de aprovechar la ventaja numérica, ni siquiera de generar ocasiones claras para poder sacar un empate, ya ni siquiera digo ganarlo. Y ahora el dilema está en qué hará el Pipo para intentar parchar lo que será la línea defensiva, teniendo en cuenta que, salvo Baje a Noriega, que ahora está jugando de 5, no tiene un reemplazante de Zambrano. Y ahora nos trasladamos al Estadio Monumental, donde Universitario vivió una noche amarga tras caer por la mínima diferencia ante River Plate de Marcelo Gallardo. El único gol del encuentro sería marcado al minuto 17 por el chileno Paulo Díaz. El desempeño de los cremas sería discreto, generando pocas ocasiones de peligro. Sin embargo, River no tuvo mayores dificultades para superar el planteamiento defensivo del profesor Bustos, quien optó por una línea de 5 en el fondo. Una de las decisiones más cuestionadas fue la titularidad de Churín en lugar de Alex Valera, quien ingresó en el segundo tiempo y en una acción desafortunada recibió una tarjeta amarilla a los 10 segundos de haber ingresado, falta completamente innecesaria del delantero. Y en cuanto a desempeño individual, no hubo muchos jugadores que se destacaran de manera significativa.
Aunque se podría mencionar a Andy Polo, quien contó con una única ocasión de gol, pero en términos generales fue un partido en el que River dominó y superó a Universitario sin demasiadas complicaciones, evidenciando las falencias defensivas del equipo crema ante el gol del chileno tan temprano. Es importante señalar que Universitario afrontó el partido con bajas significativas, especialmente las de Martín Pérez y Rodrigo Ureña, cuya ausencia se sintió en el medio campo y afectó el rendimiento del equipo. Y bueno, para cerrar esta semana complicada para los equipos peruanos en Libertadores, Sporting Cristal enfrentaría al Palmeiras, uno de los principales candidatos al título en esta edición del torneo. Dado el rendimiento del equipo celeste mostrado sobre todo en la liga peruana, se esperaría una posible goleada de parte del conjunto brasileño. Sin embargo, hubo momentos en los que Cristal intentó generar peligro en el área rival. Pero a pesar de esos intentos, la defensa del equipo mostró muchas imprecisiones, especialmente en el caso de Sosa. Por otro lado, se puede destacar el desempeño de Pretel y Tábara en el mediocampo, que justamente fueron los únicos que anotaron, de hecho. En el ataque, tanto Caute como Irben Ávila tuvieron un rendimiento muy discreto. En el mediocampo ya genera preocupación Santiago el Mágico González, que no logra volver al nivel que mostró la temporada pasada. Yo esperaba tal vez un poco más de Max Loren, por ahí esperaba ver tal vez algún regate peligroso del chico, pero bueno, lamentablemente creo que va a seguir siendo suplente viendo este partido que tuvieron contra Palmeiras. Pero el principal problema de Cristal actualmente es la defensa, ya que tanto Sosa, Romero y Chávez no ofrecieron la seguridad necesaria para proteger el arco de Enríquez. En este contexto fue justamente uno de los que mejor destacó en este partido. Y bueno, el desenlace del partido fue particularmente desafortunado para Cristal, ya que la derrota se concretó en los minutos finales con un gol del colombiano Richard Ríos al minuto 92. Resulta irónico que, pese a las dificultades, el equipo celeste tenía posibilidades al menos de conseguir el empate. Pero bueno, con esta derrota se cierra una semana negativa para los equipos peruanos en la Libertadores, ya que tanto Alianza, la U y ahora Cristal cayeron en sus respectivos encuentros. Juntos en acción, cada